En 2013, un equipo de espeleólogos entró arrastrándose por una grieta de 18 centímetros de ancho en una cueva de Sudáfrica. Reptaron 12 metros en la oscuridad total, con la roca presionándoles el pecho y la espalda al mismo tiempo. Al final del pasaje encontraron una cámara subterránea con más de 1.500 fragmentos de hueso apilados en el suelo. 15 individuos. Ninguno era Homo sapiens. Ninguno era neandertal. Ninguno encajaba en ninguna especie conocida. Y lo más perturbador es que tenían un cerebro del tamaño de una naranja. Pero al parecer, enterraban a sus muertos. Si ves este video hasta el final, vas a entender tres cosas. Primera, que durante cientos de miles de años la Tierra no tuvo una especie humana, tuvo más de 20. Y muchas vivían al mismo tiempo, en los mismos continentes. Segunda, que hay al menos 3 especies descubiertas en los últimos 10 años que tu libro de texto no menciona, porque la ciencia va más rápido que la educación. Y tercera, que tú, en este momento, llevas dentro de tus células ADN de especies que oficialmente están extintas. No es una metáfora, es genética. La versión que todos aprendimos en la escuela es simple, casi cómoda. Hay una línea recta. El mono se pone de pie, camina, agarra un hueso, fabrica una herramienta y al final de la fila está el Homo sapiens, nosotros, el logro final de la evolución. 3 o 4 especies como mucho. Australopithecus, Homo erectus, Neandertal, Sapiens. Una progresión limpia, lineal, inevitable, como si la naturaleza hubiera tenido un plan y lo hubiera ejecutado paso a paso. Pero hay un problema. La evidencia dice exactamente lo contrario. Y cada nueva cueva, cada nuevo análisis de ADN, cada nuevo fósil que aparece lo confirma con más fuerza. La evolución humana no fue una línea recta, fue un arbusto, denso, caótico, lleno de ramas que se cruzan, se entrelazan y se quiebran sin aviso. Y la mayoría de esas ramas no las conoces. Empecemos desde el principio. El género Homo, nuestro género, aparece hace aproximadamente 2.800.000 años en África Oriental. El primer miembro reconocido es Homo habilis, que ya fabricaba herramientas de piedra rudimentarias, las llamadas industria oldubayense. Tenía un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos, más o menos el doble que un chimpancé. No era grande, no era rápido, no tenía garras ni colmillos, pero podía golpear una roca contra otra y producir un borde cortante. Eso bastó, y casi al mismo tiempo, en la misma región, ya había otro. Homo rudolfensis, descubierto cerca del lago Rudolf, hoy lago Turkana, en Kenia, con un cerebro ligeramente mayor y una cara más plana. Durante décadas los paleontólogos discutieron si eran la misma especie o dos distintas. Hoy la mayoría acepta que convivieron. 2 especies humanas, hace 2 millones de años, a pocos cientos de kilómetros una de la otra. Sales de tu refugio a buscar agua, y a orillas del río hay alguien que se parece a ti, que camina erguido como tú, que golpea piedras como tú, pero que no es como tú, que tiene un cráneo distinto, que mastica diferente, que emite sonidos que no entiendes. Y eso era solo el principio. Porque también estaban los Paranthropus, 3 especies de homínidos robustos, con mandíbulas enormes, crestas sagitales en el cráneo para anclar músculos masticadores descomunales y molares del tamaño de un pulgar. Paranthropus boisei, Paranthropus robustus y Paranthropus ethiopicus. No eran del género Homo, pero eran primos cercanos, bípedos, y compartían el paisaje africano con nuestros ancestros directos. En algunos yacimientos se han encontrado fósiles de Homo y Paranthropus en las mismas capas sedimentarias. Vivían en los mismos valles, bebían del mismo río, miraban el mismo cielo. En el yacimiento de Drimolen, en Sudáfrica, un equipo publicó en 2020 el hallazgo de restos de Homo erectus, Paranthropus robustus y Australopithecus sediva, en el mismo sitio, en las mismas capas, hace aproximadamente 2 millones de años. 3 formas distintas de ser casi humano, compartiendo el mismo pedazo de tierra. Y aquí llega el gran viajero, Homo erectus. Apareció hace unos 2 millones de años y fue el primero en salir de África, el primero en dominar el fuego de manera sistemática, el primero en fabricar herramientas bifaciales simétricas, las hachas achelenses, que eran tan perfectas en su simetría que algunos investigadores sospechan que tenían un componente estético, no solo funcional.
Alguien que hace 1,5 millones de años talla una piedra con simetría perfecta no está solo resolviendo un problema técnico, está expresando algo. Y aquí viene un dato que deberían enseñarte en la escuela. Homo erectus sobrevivió más de 1,800,000 años. 1,800,000. Nosotros, Homo sapiens, llevamos 300,000. Erectus nos triplica en tiempo de permanencia sobre este planeta. Y no se extinguió por estúpido ni por primitivo. Los últimos Homo erectus de Java, en Indonesia, desaparecieron hace apenas entre 117,000 y 108,000 años, según la datación publicada en Nature en 2019 por el equipo de Russell Chochon. 12 calotas y 2 tibias encontradas en Ningandong, junto al río Solo, son el último registro. Cuando ellos murieron, nosotros ya existíamos. Caminamos sobre la misma tierra al mismo tiempo. Y probablemente la selva tropical que reemplazó su hábitat preferido de sabana fue lo que los borró del mapa. Pero espera, porque esto cambia todo. Mientras Homo erectus conquistaba Asia, en Europa surgía otro linaje, Homo antecessor. Descubierto en la Sierra de Atapuerca, en el norte de España, en el yacimiento de Grandolina, en 1994, datado en unos 800,000 a 1,200,000 años. Y lo extraordinario de antecesor es su cara. Tiene una cara moderna. Una cara plana, con pómulos que se parecen a los nuestros, en un cuerpo que tiene más de 800,000 años. Los investigadores del CNIE lo consideran el europeo más antiguo de Europa Occidental. Pero antecesor tiene un secreto oscuro. En los mismos niveles donde se encontraron sus restos, se hallaron marcas de corte en los huesos, marcas hechas con herramientas de piedra, marcas consistentes con descuartizamiento. Homo antecessor practicaba el canibalismo. No por hambre extrema, creen los investigadores, sino posiblemente como estrategia territorial contra grupos rivales. El europeo más antiguo se comía a sus vecinos. Y en 2025, en el mismo yacimiento, se encontró un fragmento facial aún más antiguo, apodado Pink, datado entre 1,100,000 y 1,400,000 años. Ese fósil podría pertenecer a una especie aún más primitiva que antecesor. Atapuerca sigue dando sorpresas. Lleva 30 años reescribiendo la historia de Europa. Y ahora viene la parte que nadie cuenta. En 2021, un equipo liderado por Mirjana Roksandich, de la Universidad de Winnipeg, publicó algo que sacudió la paleoantropología. Propusieron una nueva especie, Homo bodoensis, nombrada a partir de un cráneo encontrado en Bodo Dar, Etiopía. No descubrieron un fósil nuevo, hicieron algo más radical. Reorganizaron lo que ya teníamos. La confusión en el Pleistoceno medio era tal que los paleoantropólogos la llaman the muddle in the middle, el lío del medio. Tenías fósiles en África y en Europa asignados a Homo heidelbergensis, un nombre que significaba cosas distintas según quién lo usara. Un cajón desastre donde metías cualquier cráneo del Pleistoceno medio que no supieras clasificar. La propuesta de Roksandich fue clara. Los fósiles africanos de esa época son Homo bodoensis, nuestro ancestro directo. Y muchos de los europeos que llamábamos heidelbergensis son en realidad neandertales tempranos. Un solo artículo redibujó el árbol familiar de la humanidad. Y lo más revelador es que el propio cráneo de Bodo Dar, el que da nombre a la especie, también muestra marcas de descuartizamiento. Otra vez canibalismo. Como si fuera un patrón recurrente en nuestra familia. Y, hablando de neandertales, la especie más calumniada de la historia. Los libros de texto del siglo XX los presentaban como brutos, torpes, encorvados, con garrotes. La imagen clásica de la caverna oscura con el troglodita gruñendo. La realidad es otra, y cada año la ciencia los rehabilita un poco más. El cerebro neandertal medía entre 1,200 y 1,700 centímetros cúbicos. El nuestro mide entre 1,270 y 1,330. En algunos casos, el cerebro neandertal era más grande que el nuestro. Fabricaban herramientas sofisticadas, usaban pegamentos a base de alquitrán de abedul, una receta que requiere controlar la temperatura con una precisión que, según experimentos recientes, exige un proceso de destilación seca a entre 340 y 400 grados Celsius. Intentos modernos de replicar el proceso sin termómetros han fracasado repetidamente. Los neandertales lo hacían con fuego y tierra. Enterraban a sus muertos, hacían arte rupestre,
En la cueva de Ardales, en Málaga, España, se encontraron marcas de pigmento rojo en estalactitas que datan de hace más de 65.000 años. Eso es 20.000 años antes de que Homo sapiens llegara a Europa. Quien pintó esas estalactitas no era sapiens, era neandertal. Y en la cueva de Gorham, en Gibraltar, se encontraron grabados geométricos neandertales de más de 39.000 años de antigüedad. Cruces y líneas talladas en la roca con intención clara, con trazos repetidos, no accidentales. Y hay más, se cruzaron con nosotros. Entre el 1 y el 4% del ADN de cualquier persona de ascendencia europea o asiática es neandertal. Piensa en eso. Cada vez que te miras al espejo, una parte de lo que ves tiene más de 40.000 años. Y no es una parte irrelevante. Genes neandertales influyen en tu respuesta inmunitaria, en la queratina de tu pelo, en cómo procesas la grasa. Algunos genes neandertales aumentan el riesgo de formas graves de COVID-19, según un estudio de 2020 del Instituto Karolinska de Suecia. Otros protegen contra el virus. Tu cuerpo es un campo de batalla donde pelean herencias genéticas de especies que nunca se conocieron. Pero los neandertales no estaban solos, ni mucho menos. En 2010, un equipo del Instituto Max Planck extrajo ADN de un fragmento de hueso de un dedo meñique encontrado en la cueva de Denisova, en las montañas Altai de Siberia. El hueso era diminuto, de un adolescente, y el ADN no coincidía con ninguna especie conocida. No era sapiens, no era neandertal, era algo nuevo. Los llamaron denisovanos. Y lo extraordinario es que la cueva Denisova, un refugio de roca de apenas unos metros de profundidad en las montañas de Siberia, resultó ser el único lugar del planeta donde 3 especies humanas dejaron su ADN en las mismas capas de sedimento. Los denisovanos fueron los primeros en llegar, hace unos 300.000 años. Los neandertales aparecieron hace 170.000, y los sapiens llegaron hace unos 45.000. 3 humanidades, un techo. Y esto es lo que hace a los denisovanos fascinantes. No tenemos prácticamente fósiles. Un dedo, un par de muelas, un fragmento de mandíbula encontrado en la cueva de Baishilla en la meseta del Tíbet, y restos en la cueva Tam Gujao II en Laos. Eso es todo. Los conocemos casi exclusivamente por su ADN. Son el primer linaje humano descubierto a través de la genética, no de los huesos. Y sin embargo, lo que ese ADN cuenta es monumental. Los denisovanos se cruzaron con Homo sapiens, y no una vez. Varias. Los melanesios actuales, los aborígenes australianos y los negritos filipinos llevan hasta un 5% de ADN denisovano. Los asiáticos continentales y los nativos americanos llevan alrededor de un 0.2%. Pero aquí viene lo más asombroso. El gen EPAS1, que permite a los tibetanos sobrevivir a 4.000 metros de altitud sin sufrir mal de altura, es de origen denisovano. La Universidad de California en Berkeley demostró en 2014 que ese gen entró en la población humana hace unos 48.700 años, por cruce con denisovanos. Y la selección natural empezó a favorecerlo hace unos 9.000 años, cuando los ancestros de los tibetanos subieron a la meseta. ¿Cómo funciona? Las personas sin este gen, cuando suben a gran altitud, producen más hemoglobina para compensar la falta de oxígeno. Eso espesa la sangre, aumenta la presión arterial y provoca problemas cardiovasculares y complicaciones en el embarazo. Los tibetanos, gracias al gen EPAS1, mantienen niveles normales de hemoglobina incluso a 5.000 metros. Un gen heredado de una especie extinta te permite respirar en la cima del mundo. Si eso no te cambia la idea de qué significa ser humano, nada lo hará. Y en esa misma cueva de Denisova, en 2018, los investigadores encontraron algo que parece ciencia ficción. Un fragmento de hueso de una adolescente que bautizaron Deni. Analizaron su ADN. La madre era neandertal. El padre era denisovano. Deni era una híbrida de primera generación. 2 especies distintas tuvieron una hija. Piénsalo. Hace 90.000 años, en algún lugar de las montañas de Siberia, un denisovano y una neandertal se encontraron, se miraron, se eligieron. Tuvieron una hija que llevaba los genes de 2 mundos en cada célula de su cuerpo. Y no fue un accidente estadístico. Si el primer espécimen híbrido que encuentras es de primera generación, significa que los cruces eran frecuentes. Los científicos se lo calcularon. Para que Deni apareciera en la muestra, los encuentros entre especies debían ser relativamente comunes. No estamos hablando de un error de la naturaleza.
Estamos hablando de un patrón. Detente un segundo, porque lo que viene a continuación redefine la imagen del planeta. Hace 300.000 años, cuando Homo sapiens recién emergía en África, el mundo era un mosaico de humanidades. En África Oriental y Meridional caminaba Sapiens. En Europa y Asia Occidental dominaban los neandertales. En el sudeste asiático sobrevivía Homo erectus, con más de 1.800.000 años de historia a sus espaldas. En la cueva Denisova de Siberia, los denisovanos dejaban sus huellas genéticas. En la isla de Flores, Indonesia, Homo floresiensis, el hobbit, cazaba elefantes enanos con un cerebro de 420 centímetros cúbicos y herramientas de piedra que no deberían haber existido para un cerebro tan pequeño. Medía 1,5 m, pesaba unos 30 kilos. Y sobrevivió hasta hace unos 50.000 años, rodeado de dragones de Komodo de 3 metros. El caso de Floresiensis es uno de los más extraños de toda la paleoantropología. Probablemente evolucionó de un grupo de Homo erectus que llegó a Flores hace más de 1.000.000 de años y se encogió progresivamente por un fenómeno llamado enanismo insular. En islas con pocos recursos y sin grandes depredadores terrestres, los animales grandes se hacen pequeños y los pequeños se hacen grandes. Los elefantes de Flores, Stegodon, también se encogieron hasta ser del tamaño de una vaca. Pero lo que no se encogió fue la capacidad de Floresiensis para fabricar herramientas. Con un cerebro de menos de la mitad del nuestro, tallaban piedras, cazaban en grupo y controlaban el fuego. Otra vez, la relación entre cerebro e inteligencia se tambalea. Y en Filipinas, en la cueva Callao de la isla de Luzón, un equipo liderado por el arqueólogo filipino Armand Nijares encontró algo igualmente imposible. En 2007, mientras clasificaba huesos de animales, el zooarqueólogo Philip Piper identificó un metatarso humano que no encajaba en ninguna especie conocida. Las excavaciones de 2011 y 2015 revelaron 7 dientes y 6 huesos pequeños, pertenecientes a al menos 3 individuos. En 2019 se publicó en la revista Nature la descripción formal de una nueva especie, Homo luzonensis, datada entre 50.000 y 67.000 años. Lo extraordinario es la mezcla de rasgos. Los dientes se parecen a los nuestros, pero los huesos de las manos y los pies tienen curvaturas que recuerdan a los australopitecinos, homínidos de hace 3 millones de años. Es como encontrar un teléfono moderno con piezas de una máquina de escribir. Y vivió al mismo tiempo que nosotros, que los neandertales, que los denisovanos y que el hobbit de Flores. 5 especies humanas, al mismo tiempo, en el mismo archipiélago del sudeste asiático. Y nadie sabe cómo llegaron a Luzón. La isla estaba separada del continente por mar abierto. ¿Navegaron? ¿Con un cerebro de ese tamaño? ¿O el mar estaba más bajo y caminaron? No hay respuesta, solo preguntas que incomodan. ¿Crees que eso es sorprendente? Mira esto. Volvamos a Sudáfrica, a la cueva Rising Star, a esos 1.500 huesos que mencioné al principio. La especie se llama Homo naledi. Fue descrita en 2015 por un equipo liderado por Lee Berger, de la Universidad del Witwatersrand, Johannesburgo. Y Naledi rompe todas las reglas. Tiene un cerebro de entre 465 y 610 centímetros cúbicos. Eso es 1/3 del nuestro. Más cercano a un australopitecino que a un humano moderno. Sus manos tenían dedos curvados, ideales para trepar, pero sus pies eran casi idénticos a los nuestros. Caminaban erguidos. Medían 1,43 m, pesaban unos 40 kilos, y vivieron hace entre 236.000 y 335.000 años. Eso significa que Naledi caminaba por Sudáfrica al mismo tiempo que los primeros Homo sapiens emergían en África Oriental. Pero el verdadero escándalo llegó en 2023. Berger y su equipo publicaron una serie de artículos afirmando que Homo naledi enterraba deliberadamente a sus muertos en la cueva Rising Star. Y no solo eso, afirmaron haber encontrado grabados geométricos, marcas cruzadas talladas en las paredes de la cueva. Arte. Hecho por un cerebro del tamaño de una naranja. Si esto es cierto, todo lo que la paleoantropología ha asumido durante un siglo se derrumba. Porque la premisa era que solo un cerebro grande, un cerebro de sapiens, podía producir pensamiento simbólico, podía concebir la muerte como algo que requiere un acto, podía marcar una pared con un símbolo y esperar que otro lo entendiera. La comunidad científica explotó,
En noviembre de 2023, un grupo de investigadores publicó que no había evidencia suficiente para respaldar las afirmaciones de Berger. Criticaron la metodología estadística, señalaron que los análisis de fluorescencia de rayos X no eran replicables. En agosto de 2024, un artículo en la revista Paleoanthropology concluyó que los sedimentos de la cueva no muestran señales claras de entierro intencional. Pero en marzo de 2025, eLife publicó una versión actualizada del estudio de Berger con evidencia adicional, y uno de los revisores previamente escépticos declaró que los nuevos datos hacen el argumento robusto y persuasivo. Y en septiembre de 2025, se publicaron 3 artículos revisados por pares confirmando el entierro deliberado. El debate sigue abierto, porque eso es exactamente lo que hace la ciencia, no cierra puertas, las deja abiertas mientras hay preguntas. Y la pregunta aquí es enorme. ¿Puede un cerebro de 500 centímetros cúbicos producir comportamiento simbólico? Y si la respuesta es sí, entonces todo lo que creíamos saber sobre la relación entre tamaño cerebral e inteligencia se desmorona. Y ahora, lo que ocultaron. En 2021, un cráneo que llevaba décadas escondido en un pozo en la ciudad de Harbin, en el noreste de China, fue finalmente descrito por la ciencia. Lo llamaron Homo longi, el hombre dragón. La historia del cráneo es una novela en sí misma. Fue desenterrado en los años 30 durante la construcción de un puente sobre el río Songhua por un obrero chino que, para evitar que los japoneses se lo llevaran durante la ocupación, lo escondió en el pozo abandonado de su propiedad. Pasó allí más de 80 años. El obrero guardó el secreto toda su vida. Solo en su lecho de muerte le contó a su familia dónde estaba el cráneo. En 2018, la familia lo donó a los científicos. Un cráneo de más de 100.000 años, protegido durante 80 años por un hombre que entendió su valor sin ser científico. El cráneo tiene una capacidad craneal de unos 1.420 centímetros cúbicos, comparable a la nuestra. Cara ancha, órbitas profundas, nariz amplia, datado entre 138.000 y 309.000 años. Cuando se publicó, el equipo chino propuso que Homo longi podría ser nuestro pariente más cercano incluso que los neandertales. Fue una bomba. Pero en 2025, una investigación publicada identificó ADN antiguo y proteínas en los restos de sarro dental del cráneo, y el ADN mitocondrial coincidió con los genomas denisovanos previamente secuenciados. El hombre dragón es un denisovano. Después de más de una década conociendo a los denisovanos solo por fragmentos microscópicos, por fin tenemos un rostro, un cráneo masivo, con una cara enorme y un cerebro del tamaño del nuestro. Esa es la cara de la especie fantasma que se cruzó con nosotros, que nos dio genes para sobrevivir en las alturas y que desapareció sin dejar casi rastro. Hasta ahora. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente oscura, porque no solo se cruzaron con nosotros los neandertales y los denisovanos. En 2020, un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, liderado por Arun Durbasula y Sriram Sankararaman, analizó el ADN de cientos de personas de Nigeria y Sierra Leona, de los pueblos Yoruba, Esan, Mende y Gambiano. Encontraron segmentos de ADN que no coincidían con ningún linaje conocido, ni sapiens, ni neandertal, ni denisovano. Algo diferente. Lo llamaron un linaje fantasma. Una especie sin nombre, sin fósiles, sin cara. Solo una huella digital en el genoma de personas vivas. Los cálculos sugieren que esta especie desconocida se separó del ancestro común de sapiens y neandertales hace entre 360.000 y 1 millón de años, y se cruzó con los ancestros de los africanos occidentales actuales hace entre 0 y 124.000 años. No hay huesos, no hay cráneo, solo un eco genético en las células de personas vivas. Fantasmas que dejaron su firma en el ADN de millones de seres humanos. Y los investigadores estiman que entre el 2 y el 19% de la ancestría genética de las poblaciones de África Occidental proviene de este linaje desconocido. Algunos de esos genes fantasma están relacionados con la supresión de tumores y la regulación hormonal, genes que posiblemente te están protegiendo ahora mismo. Herencias de un primo que nunca conocimos, del que no sabemos nada, excepto que existió y que nos tocó lo suficiente para dejarnos una marca permanente. Espera, porque esto cambia todo. Hagamos la cuenta.
Solo en los últimos 300.000 años, los años que llevamos como especie, la Tierra ha tenido simultáneamente a Homo sapiens, neandertales, denisovanos, Homo erectus, Homo floresiensis, Homo luzonensis, Homo naledi y al menos un linaje fantasma en África. 8. 8 formas de ser humano al mismo tiempo. Y si sumamos las especies que existieron a lo largo de toda la historia del género Homo, incluidos habilis, rudolfensis, ergaster, erectus, antecessor, heidelbergensis, bodoensis, neanderthalensis, denisovanos, floresiensis, luzonensis, naledi, longi y los linajes fantasma, la lista supera las 21. 21 formas diferentes de caminar erguido, fabricar herramientas, mirar las estrellas y posiblemente preguntarse qué hay más allá del horizonte. Y en la escuela te enseñaron 3. Piénsalo. Si la evolución humana fuera la historia de Europa, tu libro de texto mencionaría solo a España, Francia y Alemania, y te diría que son las únicas que existieron, que todo lo demás es irrelevante, que la historia es una línea recta de Madrid a Berlín. Pero la realidad es que hubo decenas de países, con sus lenguas, sus culturas, sus fronteras, y la mayoría fueron borrados del mapa antes de que nadie los dibujara. Y ahora la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué de más de 20 especies solo quedamos nosotros? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza. Y cualquiera que te diga lo contrario, miente. Pero hay patrones. Homo erectus desapareció de Java cuando la selva tropical reemplazó su hábitat preferido de sabana abierta, hace unos 110.000 años. Los neandertales se extinguieron entre hace 35.000 y 24.000 años, posiblemente por una combinación de cambio climático, competencia con sapiens y aislamiento genético en poblaciones cada vez más pequeñas. Homo floresiensis desapareció hace unos 50.000 años, quizá cuando los sapiens llegaron a Flores. Y los denisovanos se desvanecieron en un rango similar, entre hace 50.000 y 30.000 años. Hay una correlación incómoda que debemos enfrentar. En casi todos los casos, la extinción de una especie humana coincide con la llegada de Homo sapiens a esa región. No necesariamente por guerra directa. No encontramos campos de batalla con huesos de neandertales y sapiens enfrentados. Quizá fue competencia por recursos. Quizá enfermedades que nosotros portábamos y para las que ellos no tenían defensas, como ocurrió después con los europeos y los pueblos originarios de América. Quizá simplemente porque Sapiens era ligeramente más eficiente en explotar el entorno, ligeramente más rápido en adaptarse a los cambios, ligeramente mejor en formar redes sociales grandes. No necesitas ser mucho mejor. Un 1% de ventaja reproductiva sostenida durante 1000 generaciones basta para reemplazar completamente a otra población. Las matemáticas son implacables. Y el resultado fue el mismo. Una por una, las otras ramas del arbusto se secaron. Y al final solo quedó una. ¿Nosotros fuimos los mejores? ¿O simplemente los más despiadados? ¿O los más adaptables? ¿O los que tuvieron más suerte? Tal vez todo eso a la vez. O tal vez la pregunta está mal formulada. Porque pensar en términos de mejor y peor es el error que cometemos siempre. No hay arriba ni abajo en un arbusto. No hay una rama principal. Solo hay ramas que crecen, se tuercen y a veces se quiebran. Homo naledi sobrevivió más de 100.000 años con un cerebro del tamaño de una naranja. Homo erectus caminó por la Tierra durante casi 2 millones de años, 6 veces más que nosotros hasta ahora. Los denisovanos nos dieron genes que nos salvan la vida en las montañas más altas del planeta. Y los neandertales pintaron arte rupestre en las cuevas de España 20.000 años antes de que nuestros ancestros llegaran al continente. ¿Quién es superior a quién? La soledad biológica en la que vivimos hoy es la excepción, no la regla. Durante más del 99% de la historia de nuestro género, siempre hubo alguien más. Otra forma de humanidad al otro lado de la montaña, al otro lado del río, al otro lado del mar. Alguien que también fabricaba herramientas, que también enterraba a sus muertos, que también controlaba el fuego y cocinaba sus alimentos, que también, quizá, miraba la luna y se preguntaba algo que no podía poner en palabras. Y ahora estamos solos. Los últimos 40.000 años de nuestra historia son los únicos en los que no hay nadie más. 40.000 años de soledad en un planeta que, durante 2 millones de años, siempre tuvo múltiples formas de humanidad caminando simultáneamente. Y ni siquiera lo notamos.
Ni siquiera nos enseñan que no siempre fue así. Porque hay algo profundamente incómodo en esta historia. Si la evolución humana es un arbusto con más de 20 ramas y solo una sobrevivió, eso no te convierte en el mejor, te convierte en el último. Y ser el último en un planeta que alguna vez fue diverso, eso debería hacerte pensar. ¿Sobre qué otras diversidades estamos borrando? ¿Sobre qué otros saberes estamos dejando morir? ¿Sobre qué linajes, no solo biológicos, sino culturales, lingüísticos, epistemológicos, se extinguirán porque no les hicimos espacio? Recuerda los 1500 huesos en la oscuridad de Rising Star. Alguien los llevó ahí. Alguien con un cerebro de 500 centímetros cúbicos, reptando por un pasaje de 18 centímetros de ancho, en la oscuridad absoluta, cargando a sus muertos. No sabemos si era ritual, no sabemos si era duelo, pero sabemos que no era accidental. Y eso nos dice más sobre qué significa ser humano que cualquier línea recta en un libro de texto. Suscríbete a Ancestros Olvidados, porque lo que voy a contar en el próximo video todavía está enterrado bajo 7 metros de sedimento, y algunos preferirían que se quedara ahí.